Borradores Silvestres, un podcast de María Antonia Giraldo y Mónica Quintero Restrepo. Una conversación sobre el proceso. María Antonia, bienvenida otra vez a nuestros borradores silvestres. Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estás desde tierras cafeteras. Estoy desde la linda ciudad maravillosa y más increíble, el mejor vividero del mundo, según no me acuerdo, Manizales, Caldas, Según Colombia. cualquiera que se le pregunte, esa es la No, según, respuesta. sí, esa es la respuesta, según eh, desde nuestra tierra, María Antonia nació acá, yo también, pero soy más riosuceñita. Sí, yo sí Y desde Bogotá, aunque diga que es Medellín. Medellín, pero porque Medellín es el amor de su vida De en mi ciudad. vida. No, después de Manizal, ok, o ahí pelean. Estoy que como llegando a La Paz con Bogotá. Mm, Bogotá y yo estamos en conversaciones. en conversaciones, muy bien. Bueno, estamos en pleno mundial, así que decidimos que teníamos que sumarnos y también conversar un poco de fútbol, así que cuénteles, María Antonia, con quién vamos a conversar. Bueno, pues primero me estoy viendo el mundial. Yo dije como, pues, qué partidos tan ridículos como Curazao, Alemania. Y me viendo Turquía, ¿cuál era? Como Australia, o sea, hasta Sí, las 11 de sí, la sí. noche. Mija, usted sí está conectada con Me toda. estoy viendo el mundial. Estoy Pero no lo sorprendida. habías hecho, porque yo sí lo he hecho en Sí, el pasado. sí, pero no sola. O sea, Ok. como con mis papás, en plan con mi hermano, un plan muy familiar. Y ahorita sí ya es como, bueno, ¿qué hago? No, pues ver fútbol. Ver fútbol con los gatos. Entonces, pues dijimos, no, pues hay que, pues bacano como hablar de fútbol un poquito, de hablar, pues porque está como, obviamente todo el mundo está en ese mood, no queremos. No queremos que como salirnos tampoco de los temas y que se nos pierdan como nuestros otros escritorcitos tan lindos. Entonces, pues buscamos a Mauricio Silva, que es un súper periodista, cronista, que pues no solamente escribe de fútbol, él también hace crítica gastronómica, hace escrito de música, ha escrito de cine, pues también toda la vida como muy periodismo cultural, pero su gran pasión, o pues yo creo que la más predominante, es el fútbol y a eso se ha dedicado como en los últimos años sacando libros de fútbol, que es muy charro porque son muy claros de cuál es su equipo Sí. favorito. Entonces está el mejor equipo de fútbol del Que mundo, es que es de Millonarios. Millonarios. Y está también los 50 mejores equipos en la historia del fútbol profesional colombiano. Está el Sí. 5-0. Entonces, es una conversación con un periodista que es chévere para nosotros, pues porque nosotras somos periodistas y tenemos como esa afinidad y como experiencias, pues que se encuentran en algún momento, a pesar pues de que obviamente él trabajó muchísimo más tiempo, en muchísimos más como momentos. Y también porque como que le da como otra mirada al tema pues de la escritura, como que no, pues la ficción es bien compleja, el periodismo yo creo que es un poquito más fácil, pero igual como que tiene su Yo cosa, no su sé si es, arte. es un poquito más fácil, pero son procesos diferentes. Lo que pasa es que al final, no sé, pienso que cuando haces investigación es como que sientes que ahí está todo y es más una cuestión de organizar, podría ser. En cambio, en la ficción, aunque también hay que hacer investigación, pues hay que imaginar más, ¿no? Como, no sé si es Sí, como, tienen sus cosas, tienen sus cosas. sí, tienen Lo que sus... pasa es que uno tener como el escudo del periodismo es como, pues como una base muy sólida de la realidad, aunque uno pues tenga perspectiva y eso. Pero a veces yo creo que cuando uno está escribiendo ficción
y te creo que también por eso es que a mí me cuesta, tú estás en el aire, pues, o sea, tienes demasiada libertad, como, entonces es Sí. más difícil uno, pues, tomar decisiones y elaborarse como un camino sólido, creo. Sí. Sí, y de Mauricio hizo todo tres libros que se llaman Enséñame a ser héroe, Entrevistas. de entrevistas a deportistas. Y creo que esos son muy importantes, pues, porque además se dedicó muchos años a eso. Así que bueno, ¿te parece si nos vamos con la conversación a ver qué nos dice? Corredores silvestres. Pues Mauricio, bienvenido a Ahorradores Silvestres. Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros de tu proceso. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues nosotros nos gusta empezar como por el principio. Si vos te acordás cuando eras niño y ya escribías, si tienes un primer escrito por allá guardado Ah, en tu memoria que te hiciera pensar que ibas a ser periodista o escritor. Lo primero que hay que decir es que este podcast lo estamos grabando exactamente en el momento en el cual Cabo Verde le acaba de robar un punto a España en el Mundial, asunto que será materia de conversación o de conversaciones mitológicas futboleras a lo largo de 3 generaciones en la África Occidental. No mentiras, en toda la África. Eso es lo primero que hay que decir. Lo Ujú. segundo, que estoy todavía emocionado con ese partido. Lo Pero segundo, ya le va a tocar decir por qué está tan emocionado. porque ese equipo español es muy picado. Eso es como unos niños de K-pop ahí dándoselas, no sé. Muy estrellados. Sí, eso es como, le ponía yo ahorita en el chat a unos amigos, es como Gimnasio Moderno, que es el equipo, el Colegio Gomelo de Bogotá, contra el Distrital de Tibabuyes, que es como el, el- lo más popular de Bogotá. Entonces, es un triunfo histórico. Bueno, no, yo textos de mi niñez y adolescencia no guardé nunca. No, ni siquiera de la juventud, creo. Pero si Eh, escribías entonces de niño. no, pues es que allá voy. Por allá como en quinto de primaria o algo así. Yo fui un alumno medio problema porque yo era muy desconcentrado todavía. Soy un tipo con ese síndrome, ¿no? Y, pero pues de niño más y entonces no rendía académicamente en lo más mínimo, ¿no? Y por allá como en quinto de primaria, la profe de español pidió un texto a todos, un texto sobre cómo eran nuestros días, algo así, ¿no? Y yo recuerdo haber escrito alguna vaina y cuando me tocó en el curso leerla, la leí y ella quedó sorprendida de la manera más triste posible porque me dijo, ¿usted de dónde copió eso? Ah, Y entonces yo quedé como, uff, y le dije, no, pues yo no lo copié, yo lo hice. Y me dijo, ¿en serio? Yo creo que usted copió eso. Entonces, no, yo lo hice. Bueno, y así se quedaron las cosas, ¿no? Pero ahí creo que es la primera vez que me di cuenta que podía escribir. Después, también en mi bachillerato, que fue bastante convulso, sí, porque me echaron de diferentes colegios y en el colegio del que me terminé graduando, la profe también de español eh, ya me pedía más textos y me dijo, usted debería escribir, ¿no? O estudiar algo que tenga que ver con escribir. Yo por ahí en quinto de bachillerato, o sea, 10.º grado para ustedes, em, en quinto de bachillerato tenía
la ambición de estudiar arquitectura y terminé, gracias a esa profe de español, optando también por la comunicación social, además de que ya en sexto, o sea, en grado 11, cuando hice el ICFES, como yo fui tan mal estudiante, ese ICFES salió súper mal y lo único que aceptaba en un ICFES así, obviamente, era comunicación social y periodismo. O sea que el periodismo llegó fue por el ICFES. Más o menos. No, porque yo también hice en el colegio el periódico y yo siempre di lora con esos asuntos. Además de que también cuenta mi papá, contaba, ¿no? Mi papá murió hace un par de años. Contaba que cuando éramos niños, ahí en uno de esos almuerzos donde los abuelos a los niños, o sea, a los nietos, les preguntaron a cada uno qué querían hacer, ¿no? Y yo tenía como 4 o 5 años o 6, algo así. Y entonces uno dijo, mi hermano dijo, quiero ser pintor y mi hermano es pintor. Y yo dije, yo quiero ser columnista, como a los 5 años. Y era porque mi papá me leía columnas y a mí me gustaba mucho ese cuento. Bueno, pero pues chévere, sí, o sea, como que la familia siempre influye un poco en esas como No, un poco no, decisiones. un poco ton, o sea, yo soy un resultado de mi papá porque mi papá, un hombre pues de clase media, bogotana, con un cariño enorme por la música, por el fútbol, ¿no? Y mi mamá también, una mujer de clase media bogotana, con un cariño enorme por la cocina y, ¿no? Y pues yo resulté siendo eso, ¿no? Yo escribo de fútbol, escribo de música, escribo de cocina, que es finalmente lo que me enseñaron mis viejos de la manera más bonita posible, que fue la más orgánica, ¿no? Ujú. ¿Y cómo Bonito. fue como pues porque uno ya, o sea, uno hace la carrera y sale y bueno, ahí entra, no sé, a un medio. ¿Cómo fue ese como llegar como a tu fuente, como a, bueno, estos son mis temas, esto es lo que voy a hacer? Pues yo conté y he contado con una suerte loca también en la vida, porque precisamente mis hobbies se volvieron mi trabajo, entonces soy un hombre feliz en definición, en la medida en que hago realmente lo que me gusta. Y estando como en sexto o séptimo semestre de la universidad, yo me había convertido en el monitor de una de esas costuras maravillosas que tenía la universidad, que era apreciación musical. Eh, y el profe me dejaba a mí que echara clases porque, vuelvo y digo, mi papá, un gran amante de la música clásica, me enseñó desde chiquito y yo le copié desde chiquito naturalmente. Hoy todavía reviso los discos de mi papá, hoy escucho mucho música clásica, aparte pues de salsa y rock, que son las otras fuentes. Pero eh, esa afición pues por la música clásica me llevó a ser monitor de una clase y un buen día llegaron a la universidad y así entraron a un salón y me llama una profesora que yo conocía de otra materia, de historia, que venía con una persona y me llaman, estaba yo en una clase y me sacaron, me dijeron, Mauricio, por favor, salga. Y yo, hijo de puta, ¿qué hice? Ahora me pillaron en qué. Y yo, ah. Y cuando salen me dicen, miren, le presentamos a una mujer que ya no recuerdo quién era, que es de la emisora musical FM Stereo, que era una emisora bogotana importante en música clásica. Y como tú haces, me dijo así la profe de historia, como tú haces la monitoría de, de apreciación musical, que si quieres arrancar allá en la emisora. Y ese fue mi primer trabajo. Entonces, yo hacía los libretos de varios programas, un par de programas,
que eran básicamente como eh, decía el locutor Gustavo Niño Mendoza. Acabamos de escuchar de Wolfgang Amadeus Mozart la Sinfonía Júpiter. Mozart compuso la Sinfonía Júpiter en 1751, lo que fuera, no sé qué. Bueno, ese texto era lo que yo hacía. Entonces yo Mm. feliz, ¿no? Además yo me acuerdo que me sentaba y yo le mostraba eso a mi papá y para él era como un logro. Y después cuando sonaba y al final del programa, con libretos de Mauricio Silva, no, mi papá se ponía choso, muerto de la dicha. Qué historia tan linda. Mauricio, y porque de todas maneras, digamos que te fuiste por unos temas o sea, nosotras, María Antonia y yo también hicimos como el camino de irnos por el periodismo cultural. Sí, Y que es como que todo el mundo quiere hacer periodismo cultural, pero siempre lo miran a uno como por encima del hombro los que hacen otro tipo de periodismo, sí, ¿cierto? por Eh, fortuna sí, ¿cómo te has sentido vos? Porque puede que con deportes no sé si pasa lo mismo, pero sí pasa lo con mismo. cultura. ¿Cómo te has sentido vos siendo así, como en Yo ese siempre mundo cultural? me he sentido como una isla en medio del periodismo, ¿no? De hecho, algunas veces en mis conversaciones autopsiquiátricas me digo, ¿será que yo sí soy periodista? Yo no creo, ¿no? Y hay veces me da oso terrible de decir que soy periodista en la medida en que veo otras labores del periodismo. eh, eh, por ejemplo, nuestros colegas que trabajan en regiones, ¿no? Esa gente sí se ha ganado la chapa de periodista con fuerza, pero yo, la verdad, siempre sentí que yo he sido y soy un periodista como de otra raza. Eh, y lo digo porque eso, porque también, mire, yo después de hacer eso, en Musical FM Stereo. Después yo abandoné la universidad porque me fui a echar dedo por Sudamérica con una mochila. Estaba hasta aquí de la universidad y cuando volví, como al año y pico, retomé la carrera y ahí em, ingresé al diario La Prensa, también por otro golpe de suerte, porque una compañera sabía que a mí me gustaba mucho el cine. Mi papá también fue un enfermo del cine, pero un enfermo. Y me llevó desde chiquito, nos llevó a los hijos, no somos cuatro hijos, pero yo me le pegué mucho a mi papá en esos tres asuntos, en la música, el cine y el fútbol. Lo acompañé casi toda la vida en eso. Y íbamos a ver unas películas, antes sucedían unas cosas que obviamente ya no suceden y que todo está en un celular y a la mano, ¿no? Pero antes era más difícil. Y había unas cosas maravillosas que se llamaban los ciclos de cine, entonces, ciclo de cine de Bergman. Y entonces en el Teatro Riviera, por decir, y un día era Fresa Salvaje, al otro día Fanny y Alexander, al otro día y así, ¿no? Ciclo de cine de Woody Allen, entonces, tin, tin, tin. Y mi papá me llevaba todas las tardes, ¿no? Además era barato y era bueno. Y entonces tuve una educación de cine chévere y empecé a escribir mucho sobre cine. Y un día el que hacía cine en el diario La Prensa se fue y una amiga me dijo, mire, quedó este cupo que si usted vaya hace prácticas. Y esas prácticas se volvieron 2 años ahí de camello gratis en el diario La Prensa, gratis, obvio. Fue solo al final que me Wow. pagaron. Me acuerdo mucho que me dijeron, Mauricio, muy bien, estamos muy contentos por su trabajo. De ahora en adelante se va a ganar 60.000 pesos mensuales. Y fue puta, y así fue como un año más. Y gracias a ese camello que hice de cine, me llevaron al diario El Tiempo a hacer Mm. las páginas de cine del Tiempo y así fue como entré. Imagínense yo que hice 30 años en el Tiempo, entré por esa razón, sí. Wow, 30.
Cuando uno Sí, dice 30 eso suena un montón, pero eso no pasa tan despacio. exactamente, sí. ¿Y cómo Seguimos fue siendo jóvenes. ese paso como de las notas pues de cine, así, a cuando ya tú dijiste como no, quiero hacer como crónicas más largas, quiero hacer libros de periodismo, ¿cómo No, llegaste eso ahí? muchísimo después, la verdad, porque eh, yo también desaproveché mucho mis primeros años. Los aproveché mucho porque pues sí me gustaba escribir y tal, pero también pachangueé mucho y estuve muy metido en la rumba y, y pues la rumba también trae eso de que el guayabo no deja producir. Y la verdad fue como a partir de mis 40 años fue que empecé a hacer crónicas de largo, largo, largo aliento y que me lancé a escribir ya una literatura periodística. Sí. Mauricio, ¿y ¿cómo es esa diferencia? Porque digamos que el periodismo de la redacción tiene como ese deadline, ese tiempo, esa cosa más Ujú. rápida, pero luego los libros, no sé si funciona como escribir una novela, pues que va más despacio, que tienes, Sí, bueno, aquí hay que investigar, hay que entrevistar, sí. hacer, ¿cómo es ese proceso de hacer un libro de los más periodístico y versus como el contraste con la vida diaria del periodista de un periódico? Claro. Pues sí, son evidentemente dos cosas. Lo primero, el cierre y el deadline del periodismo, del periódico diario. Lo que hace, sobre todo, lo más importante que hace en uno es generarle una disciplina de que hay que entregar, hay que terminar y hay que hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Y eso es un potosí porque eso lo hice a lo largo de 20 años, ¿no? De hacer diarios. Y después pasé a semanarios. Y el semanario también trae esa gran ventaja de que hay una pausa mayor para hacer un texto mayor y hacer una investigación mayor y tener un espacio mayor. Y eso es una berraquera. Y obviamente el paso siguiente es el libro. Y el libro es eso, un espacio mayor, una reflexión mayor, una pausa mayor. Y lo más importante es que trae uno ese chip del cierre y en el libro, y a mí no me funciona de otra manera, de cara al libro, sí o sí debe haber un deadline, debe haber un cierre. Si no, esa mierda no funciona, por lo menos en mí. Y como vengo del periodismo diario, también tengo esa puta maña espantosa de dejar las cosas un poco al final, ¿no? Sí. Entonces, me dedico, por ejemplo, ahora estoy en un proyecto que voy a publicar no sé cuándo, ¿no? No le he puesto el deadline porque no he hablado con el director, perdón, con el editor sobre el día de la entrega. Entonces estoy en la parte de la investigación y veo cosas y leo por acá y bajo un video por allá y voy anotando y tengo unas libretas ahí. Yo todavía anoto, mire, en este tipo de libretas, que es que es lo que yo hago, ¿no? Anotar cosas, mire. Cada una tiene una cosa sobre el libro que estoy haciendo. Entonces, en una anoto una cosa. ¿No? Bueno, lo que quiero decir es que me gasto un montón en la parte de investigación y, y hay un proceso súper bonito en eso, en la investigación, que es el de la, la escritura imaginaria, que es cuando uno empieza a decir, ay, mire, yo debería empezar por acá. O, ay, no cojamos este personaje sino al otro. O, puta, esta historia debería ser la que fuera el hilo conductor, ¿no? Ese momento es importantísimo y ese momento no lo da el periodismo diario, sino sí lo da el espacio mayor, que es el que ahora me interesa un montón, ¿no? No sé si a mí me salga bien o mal, pero lo hago con mucho gusto.
Y ahí te iba a preguntar, porque tú también trabajas con un investigador, pues por ejemplo en los libros de fútbol, Sí. ¿cómo se diferencia también ese proceso cuando ya es con otra persona? Y si eso como que, porque bueno, uno leyendo como los libros de fútbol, que era lo que yo estaba leyendo de ti, eh, bueno, se sumerge mucho como en los escenarios, sabiendo que ustedes pues obviamente no estuvieron ahí. Pero, ¿cómo hacen para que también él te transmita o cómo se junta la investigación de él con tu redacción? No, ese, mire, él se llama Felipe Valderrama, el investigador. Lo encontré hace muchos años cuando estaba haciendo la investigación, el libro de El 5-0. Se tituló así el libro, El 5-0. Y me dijeron que había un pelado en la Javeriana que le gustaría trabajar conmigo en el tema de la investigación. Y entonces, claro, ayuda un montón que uno diga, voy a dar cualquier ejemplo, ¿no? Felipe, hágame el inmenso favor y búsquese las declaraciones de Córdoba, de Óscar Córdoba, sobre el partido. Y sí, porque me faltan unas cosas de Córdoba. Y a las 2 horas me entregó un material y yo, ¿qué? Así como todo súper rápido y tal. Y desde entonces creamos un matrimonio extraordinario en la medida en que sí son dos cosas diferentes, la escritura a la investigación. Mejor dicho, hicimos mucho más eficiente el proceso, porque Felipe en serio se dedica a buscar los datos. Voy a decir, por ejemplo, el mejor equipo del mundo, que fue un libro que hice sobre Millonarios del Dorado entre el año 49 y el 53. Eh, yo le decía a Felipe, bueno, arranque y mándeme material del 48, del año 48, ¿no? Gato del año 48. Pues madre, Felipe me mandó como un libro del año 48, o sea, de todas las cosas que él bajaba y cómo lo organizaba. Daba para un libro. Yo, pero Felipe, o sea, empieza en el 49, va al 56, 53. ¿Cómo es que solo del 48, que es el antecedente, ya tenemos material para un libro? No sea loco, hermano. Y así. Y entonces hablamos todo el tiempo. Con Felipe hablamos todo el tiempo. Y ya en la elaboración del libro, ya cuando estoy cerrando, ya empiezan a suceder cosas como que si uno está escribiendo voy a decir otra vez cualquier cosa, de Garrincha, entonces, Felipe, porfa, necesito unas comillas de Pelé sobre Garrincha, que es que me parece fundamental para lo que estoy. Búsquelas por cualquier lugar, ¿no? Y eso, pues obviamente a mí me quita un peso, me ahorra una cantidad de tiempo que es para escribir y al otro, a los 5 días, Felipe llega con el dato, entonces es meterlo en el relato y hace que el relato sea muy sólido. Y digo que es un matrimonio perfecto porque a mí me interesa muchísimo el relato y el cuento en cualquier texto. Vamos a hablar de fútbol, que es de lo que más he escrito últimamente. Eh, claro, la gesta deportiva es una chimba, claro, el resultado de un partido es una chimba, pero lo que pasó, cómo pasó y cuáles fueron los ingredientes que hicieron que eso pasara es lo que más me interesa. Y cuando estoy construyendo la crónica, porque finalmente yo lo que hago son crónicas. A mí me gusta mucho la fórmula de la crónica, me gusta mucho narrar eh, en la medida del tiempo. Y que Felipe me llegue con los datos exactos para encajar en ese rompecabezas, para mí es como la mayor ganancia. Y nada, trabajamos de la mejor manera posible y Felipe pues acaba de lanzar su primer libro, ¿no? Y yo se lo presenté hace 8 días y me siento profundamente orgulloso porque es un man muy valioso y va a ser, pero de lejos se los canto desde ya,
el mejor en este asunto. Pero es un libro de también periodístico. Sí, sí, hizo los 100, no lo tengo acá, hizo los 100, las 100 anécdotas de la selección Colombia en los mundiales. Ya. 350 páginas echó el man. Wow. Mm. Mauricio, yo quiero que nos diga cómo le funciona lo de las libretas, porque dijiste que, o sea, tenés varias y vas anotando datos en cada una, o sea, porque es que los periodistas a veces pueden ser muy desordenados con sus libreticas, pero vos tenés como, tenés un sistema, No, o cómo luego ¿qué? llega, o cómo luego Dios, empiezas a escribir con las libretas, que te Camila, acuerdas. mandan a un espía ruso a leer mis libretas y lo mando a Camboya. No, eso es un desorden el hijo de puta. Eso es el lío, porque como a mí me gusta anotar siempre y desde hace muchos años. Yo, mire, además tengo, estas son las diarias, ¿no? Las de Ujú. para otras cosas, ¿no? Que son, ahí las tengo aquí. Y en una anoto una cosa, claro, y después, con el tiempo, yo ¿dónde anoté esa mierda? Yo me acuerdo que yo había anotado, y me toca revisar las 7 y pues putas libretas. Pues entonces tenés 7 al tiempo, no es como que Pues no tengas sé, una. es que no, la voy cogiendo de aquí, o yo voy cargando, yo siempre cargo una en el morral, digamos, porque me gusta anotar. Y ahora estoy haciendo la transición un poco al celular, a anotar en el celular. Pero entonces me he embollado más porque ahora es libreta más celular y está todo anotado, ¿no? Y no crea, no, no es que eso funcione como muy científico, no, al contrario, es un Ajá. desastre. Sí, porque es que lo pienso, porque a mí me pasa que, claro, cuando es una cosa más corta, pues más o menos las Sí. anotaciones están ahí, pero ahora estoy como haciendo un libro más largo y a veces digo, pero esto, yo sé que eso está en algún lado, pero sí, es como, como otro proceso cuando es una cosa más larga. Pero bueno, quería preguntarte por qué finalmente, o sea, tenés muchos temas, pero al final el fútbol sí es de los que más has escrito. Sí. Por qué te has ido decantando más por el fútbol? Por varias razones. Primero, soy muy apasionado del fútbol. También nací en una familia profundamente futbolera. Somos hinchas de Millonarios. Mi papá me llevó desde muy niño al estadio. Vivíamos al lado del Campín, en el barrio del Campín, en el viejo Chapinero, en el barrio San Luis, que es al lado del barrio del Campín. O sea, muy cerca. Y Y cuando empecé a hacer cultura y cine y todo eso, estando en el diario El Tiempo, yo me pegaba todo el tiempo con los de deportes. Y veíamos las transmisiones y yo me hacía allá porque pues allá era donde había televisor y yo conversaba con ellos y todo el tiempo hablé con ellos de fútbol. Y gracias a eso, vuelvo y digo la suerte, eh, estando en esas, en el tiempo, me dijeron, oiga, porque pues yo hablaba mucho de Millos y yo empecé a decirles, hablaba mucho de Millos ahí entre ellos, ¿no? Obvio. Y empecé a decirles, ¿sabe cuál es el problema? Que aquí los periodistas no son capaces de decir de qué equipos son hinchas y eso cambia absolutamente toda la visión y sobre todo cambia las audiencias, porque la audiencia sabe que usted es hincha de tal equipo y no lo dice, entonces lo que hace es que le caiga gordo. Entonces, con todo ese discurso, me dijeron, ¿por qué no se hace una columna sobre Millonarios en el Tiempo? Y empecé con una columna que se llamó Azul Profundo. Sí. Y ese, eh, un título más bien culo, porque eso era de una película que finalmente terminé detestando, creo que era de Luc Besson, Azul Profundo. Bueno, y entonces, de un francés. Y entonces, esa columna tuvo un éxito inesperado y gracias a eso, cuando se creó el canal City TV, eh, bueno, no, primero gracias a la columna de Azul Profundo empezaron a decir los de Santa Fe que por qué no había columna de Santa Fe y solo de Millonarios. Entonces, otro colega que trabajaba ahí en el tiempo
Eduardo Arias, que es un reconocidísimo y muy respetado periodista y pensador además, bogotano, empezó a hacer la de Santa Fe y nos moríamos de la risa y desde las columnas nos tirábamos pullas. Obviamente adrede, porque pues estábamos cerca físicamente en la redacción, digo. Y entonces cuando empezamos a hacer el canal City TV, yo propuse hacer un programa de fútbol que fuera en la televisión, que fuera de Millonarios y Santa Fe. Y así nace el primer programa partidista que existió en la televisión y en los medios colombianos, que fue Sin Amarillo, Azul y Rojo. Yo le puse ese nombre ahí, yo no sé qué me estaba fumando en esa época, pero le puse Sin Amarillo para que no hubiera amarillismos y azul y rojo, porque sí, bueno. El caso es que eso le fue también muy bien y de alguna manera se convirtió en un programa de culto porque todavía los taxistas me recuerdan por eso y, Ujú. y es bien simpático, sí. Y eh, ahí ya arranqué a escribir de fútbol con seriedad, digamos, con oficio, porque pues Ujú. esa columna me hizo hacer Sin Amarillo y de Sin Amarillo ya me empezaron a pedir textos de fútbol y creo que es lo que más he hecho últimamente. Bueno, después con el tiempo, cuando decidimos en el tiempo hacer la revista Bocas, de la cual yo fui editor a lo largo de casi 15 años, ya como editor y ya ya digamos con la sartén por el mango, yo dije, todas las entrevistas deportivas las hago yo, o sea, quiero entrevistar uno tras otro a los grandes deportistas colombianos. Entonces, eh, me puse en una tarea, pero re loca, eso sí fue entre una obsesión y una demencia de entrevistarlos a todos y también porque quería yo matar de alguna manera esos sueños de poder entrevistar a los ídolos de mi infancia, a Cochise Rodríguez, a Pambelé, a Willington Ortiz, a- y ahí en adelante. Entonces alcancé a entrevistar a por lo menos 40 grandes deportistas colombianos y eso quedó registrado en 3 libros que se llama Enséñame a ser héroe uno 2 y 3. Dos y tres. Y entonces ahí sí que creo hice una, una reflexión eh, periodística y emocional a profundidad, porque en eso pues me gasté 12 años, claro. Wow, 12 años. Sí, pues escuchándote con ese tema, como que uno siente que pues haber ejercido el periodismo como tú lo ejerces, pues ya no estás en Bocas, pero fue también como un privilegio, ¿no? Muy pocos periodistas llegan a tener como esos espacios y esas ventajas, y más ahora que digamos las revistas cada vez No, eso cierran ya no más, existe, claro. sí, ya Ujú. no existe. Ya no Entonces, ¿tú existe. cómo ves eso? ¿Cómo ves como esa transformación? Si hay espacio Pues, todavía para estos relatos. pues lo veo con los ojos del testigo, eh, de haber sido el testigo de todos los cambios, ¿no? Es que mujer, yo envié notas desde Francia 98 en el Mundial del año 98 yo lo cubrí y mandé notas Ajá. por fax. Y antes, en el año 89 yo cubrí un festival de teatro de Manizales para el diario La Mm. Prensa y dicté por teléfono, desde una cabina Mm. telefónica. ¿Me entienden? Sí. Entonces soy un testigo de todos los cambios, no solo estructurales em, del periodismo, sino de los tecnológicos que son los que han determinado también los cambios, em, incluyendo los cambios del espacio, ¿no? De- y de las cantidades de información del periodismo. Entonces soy testigo de todo eso y eso me convierte pues en un archivo. Soy un archivo de lo más triste posible.
Lo más triste. Mauricio, y ahí pensábamos un poco que, mira que dijiste que lo que lo que precisamente como que les dijiste a los de deportes era que los periodistas no decían de que eran de quién eran Sí, hinchas, y a vos te parecía eso importante. Pero aún así, ¿cómo es eso? Porque de todas maneras es escribir desde el sentimiento de ser hincha, claro, ¿cierto? Y ahorita incluso decías otra cosa, es que entrevistaste a todos los héroes de tu infancia, entonces es sí, entrevistar a los que admiras. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se maneja ahí los sentimientos? Porque yo no creo en la objetividad del periodismo, obviamente, pero digamos que cómo se maneja eso ahí, el sentimiento de ser hincha y escribir claro, desde ese punto de vista y el de entrevistar a los claro. que uno admira tanto. Camila, usted pone el dedo en la llaga. Digamos, yo siempre entendí y a lo largo de mi carrera periodística me vine a dar cuenta, y muy temprano, de que no había objetividad, que siempre lo que nos habían dicho en la universidad, de que esto es con objetividad, objetividad, me di cuenta que no hay objetividad desde el propio enfoque, pero el enfoque además no solo es de la nota determinada que usted va a realizar, sino de dónde está usted parado en el mundo. O sea, hay Ujú, todo un contexto cultural y social y político en sí mismo, en usted, Camila, por ejemplo, que la define como una periodista en el sentido de que usted además va a escoger en qué lugar quiere estar en el periodismo. Porque si usted ya me acaba de decir que quiere hacer periodismo o está haciendo periodismo cultural, ¿vale? Le aseguro que si a usted la mandan a económicas, la va a pasar mal y su rendimiento va a ser menor, pero con absoluta seguridad a hacer algo que le gusta y donde quiere estar, ¿no? Es muy diferente, es muy diferente. Luego está la emoción que produce eso, que se traduce en una palabra muy sencilla y es la pasión. Sin pasión no hay un resultado, perdón, la pasión determina el resultado de cualquier profesión en el mundo. Entonces, si a mí me mandan a hacer un artículo de largo aliento sobre la tasa cambiaria actual, ujú. a que me manden a hacer un artículo de largo aliento sobre Willington Ortiz, pues evidentemente yo le pondré todo mi cariño a la historia de Willington Ortiz, ¿vale? Y esto tiene que ver finalmente con una responsabilidad emocional que debe tener el periodista consigo mismo, con su carrera. Y es, puta, haga lo que quiere, en serio. Ujú, Luche por hacer lo que quiere, porque si no, la va a embarrar. Porque si no, va a terminar haciendo latas de salchichas, que es lo que ahora están pidiendo en los medios. sí. Con esas dimensiones, además, esas informaciones, todos se copian de todos, todo es la misma información y todo viene en una misma lata. Y el fondo son unas salchichas totalmente insípidas, ¿vale? Ujú, Entonces, también yo le he dicho a los alumnos, intenten de caridad hacer un plato, ojalá un plato gourmet, ojalá un plato en el que haya un mise en place importante, donde usted haya cortado y picado cada uno de los ingredientes y haya hecho unos procesos de filtrar, en fin, para hacer un lindo plato. Eso cambia todo. Si usted se lo permite alguna vez, por más de que la vida lo haya puesto en, en una redacción donde todos los días le toca producir 15 notas de mierda, todas, dése usted la oportunidad de hacer un platico gourmet, uno, ujú. Bueno, al mes, para sí. usted. Así no tenga lectores ni audiencias, pero permítaselo porque es la única manera como usted va a cambiar, o por lo menos es la única manera como usted va a ser responsable de sí mismo.
Sí, 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 se vuelve como un tema muy personal al final, Sí, claro. pues la profesión. Te iba a preguntar, Mauricio, ya como para terminar, si tú no habías como pensado en la ficción, o si habías trabajado en esa parte, o por qué no te mueve como de pronto a escribir una novela, cuentos. No, no porque me muero del susto, porque la verdad siempre también existe en uno un latigador muy fuerte que le dice a uno que uno es apenas un pinche periodista y que esa pretensión de la ficción ya son unas grandes ligas y eh, muchas veces no me lo he permitido porque además también estuve siempre esperando como que aterrizara una idea que realmente me sacudiera. Y esa idea sucedió hace un año, por ejemplo, ¿no? Llegó y dije, bueno, voy a lanzarme al asunto. Pero el camello, una cosa, la otra no me ha dejado desarrollar. Ya tengo más o menos como estructurada una idea para una ficción, pero Ah, eh, no sé, eso está jodido. pues hay que lanzarse. Yo Eh, creo, sí. Eso es lo único que queda es lanzarse. Mauricio, María Antonia siempre dice que va a terminar y yo siempre sigo, Hágale, pero tranquila. sí voy a hacerte como dos preguntas juntas y es que eh, yo sí quiero saber usted cómo ve un mundial, porque además cuando uno sabe tanto y además puede tener intenciones de escribir o de hacer algo que eso, ¿cómo ve usted un mundial, por ejemplo, ahora? Eso fue por Pues ahí por donde mire, empezamos. sí, yo tenía el sueño siempre de ir a un mundial y de cubrirlo. Y también por la infinita suerte de mi vida, me mandó el diario El Tiempo a cubrir el mundial del año 98. Yo hice parte del equipo del Tiempo para ese cubrimiento. Y a mí me tocó cubrir a los equipos rivales de Colombia, que eran Inglaterra, Túnez y Rumania. Y eh, me perdí toda la primera ronda del mundial. Toda, Ah. completa, porque pues andaba entre las carreteras francesas en un carro alquilado, tratando de llegar a un lado al otro, perdiéndome, estresado a más no poder, mandando notas, así como le digo en fax o, ¿no? Ya, digamos, en la sala de prensa de Lyon había internet, por supuesto, ¿no? Entonces era como debutar con internet, imagínense. Lo que quiero decir es que sufrí mucho y tuve mucho estrés, pero sobre todo no vi el puto mundial, me perdí la primera ronda. Y no es como ahora que uno entra a una plataforma y busca el partido y ya está, pues en Ujú, DirecTV sí. ya uno puede entrar y ver el partido que sucedió ayer, por ejemplo. No, pues eran otros tiempos. Y ahí dije, nunca más, nunca más, nunca más, porque soy neura con el fútbol y, por ejemplo, este mundial muy neurótico como debe corresponder frente a a un evento como el mundial, lo estoy viendo solo en mi sofá y también no me gusta ni ir a bares, ni a fanfest, ni a nada de esas huevonadas, ni nada. Me gusta estar solo, verlo en el sofá. Todo si es posible. Pero chat con los amigos Ah, sí, comentando. no, no, sí, pero estamos mamando gallo con los amigos y decimos eh, eh, el insoportable y aberrante, la aberrante pausa em, De la de hidratación. hidratación. Fatal, sí. Dijimos, ahí en esa pausa es donde nos vamos a hablar, porque si no, no vamos a ver el hijo de puta mundial, porque pues todo el mundo quiere conversar, ¿no? Ujú. ¿No? Entonces lo pusimos en la pausa, pero que no es pausa, es la pauta de hidratación. Sí, la Y pauta. en la pauta de hidratación, pues es un tema que, por ejemplo, es el que me tiene envenenado de este mundial, ¿no? Uno de tantos, ¿no? Como otro fue prohibir las preguntas y respuestas en español. Ujú. Eh, Otro fue ese proceso discriminatorio contra los jugadores, contra un árbitro, contra, en fin, para llegar a Estados Unidos. En fin, muchas cosas terribles han pasado. Y otro, el clasismo de los precios de las boletas, que se va a quedar, esa mierda quedó instaurada seguramente, pero yo
ya me lo prometí, yo no voy a pagar por una boleta más de $500 jamás en mi vida, no, ni siquiera, o sea, 350 máximo. Metería a una cosa demasiado de putas y eso cuando sea Millonarios Real Madrid en la final en la final de la Intercontinental. Pero de resto no, no. Entonces, como Sí, ya les he es que dicho, era. me gusta la cocina, me lo gasto en cosas deliciosas y me las pongo y me las cocino y me las pongo para mis amigos enfrente de la mesa con el televisor ahí para verlo y ya. Sí, claro. Y la última pregunta mía, Mauricio, es, en tantas entrevistas que hiciste, y yo sé que esto es como una pregunta cliché, pero sí te la quiero hacer, como qué personaje te sorprendió mucho y cuál te decepcionó. Así que, porque uno tiene personajes que entrevista y va con muchas ganas y lo decepcionan, y hay otros que lo sorprenden. Ante una pregunta cliché, una respuesta de Reina de Belleza. Entonces, todas las entrevistas, por ejemplo, las deportivas, Ajá. que están en Enséñame a ser héroe uno 2 y Sí, 3. estaba pensando en esas deportivas que Exacto. es donde estabas haciendo Todas, a todas, toda los esa de gente me sorprendió. Yo también estuve con una obsesión sobre entrevistarlos bien, hacer la tarea bien. Yo me demoraba un mes y medio haciéndole las investigación porque la única manera de que usted tenga un buen texto es que esté bien investigado porque Camila, si yo le pregunto a usted, Camila, ¿es cierto que usted en grado 11 se le robó todas las bombombunas a sus compañeras el día de la graduación, que había un paquete para todas, iban a celebrar y usted se lo robó? Usted me va a tener que responder, no, 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 la historia no fue así. Fue María Antonia la que se robó esas bombombún y siempre la historia me ha juzgado a mí cruelmente, ¿no? Lo que quiero decir es que usted va a tener que responder sobre algo que yo ya desde mi investigación le pregunto a usted. Entonces, eso significa que la investigación no es otra cosa que un buen cuestionario. Entonces, para llegar con un buen cuestionario a los entrevistados, perdón, porque yo llegaba con buen cuestionario a los entrevistados, por eso mismo logré en todos una cantidad de muy buenas respuestas y todos me parecieron interesantísimos. Ahora me quito la corona de reina de belleza y le digo que un personaje que me pareció fantástico por interesante, ¿no? No, no él, la persona, digamos. Incluso creo que yo no sería amigo de él, digamos. Pero me pareció interesantísimo Oscar Figueroa, el pesista, el que ganó la medalla de oro Ujú. en Río, Sí. Río 2016. A ese man le pasó de todo, de todo. Cuando yo hice la investigación, yo no podía creer todo lo que le había pasado. Y cuando hicimos la entrevista, y ya cuando me contó el cuento, puta, es impresionante, pero impresionante. Ese es uno. Después de todos los otros, ¿quién? No, es que no sé. Los futbolistas son los más limitados. Son, alguna vez Juan Gosaín dijo que a él le había tocado cubrir deportistas y futbolistas. Y dijo algo que me pareció muy bueno, que es que los futbolistas ven casi siempre en el periodista al enemigo Mm. común, porque sienten que esto por culpa de los periodistas, o sea, al futbolista le ha tocado muy fácil en la medida que eh, siempre todo es a las carreras, así se volvió. Y las preguntas que les hacen en el camerino, que les hacen en las líneas, cuando termina el partido, son una cosa de cassette, pero espantosa, ¿no? Es más, el periodista esa raza que está ahí, siempre arranca diciendo, lindo partido, ¿no? Pues puta, tuvo 90 minutos para ver ahí en la raya, en el mejor de todos los palcos, ¿no? Que es ahí adentro para llegar a hacer la primera pregunta, lindo partido, ¿no? Pues puta, ¿no? Entonces el futbolista se acostumbra a eso. Cuando lo empiezan a preguntar de una manera más profunda, por decirlo así,
encuentran que el periodista es enemigo, entonces eso dificulta mucho la labor con ellos. Pero la verdad todos me echaron unos cuentazos muy, muy, muy chéveres, todos, todos, absolutamente todos. Muy bien. Lindo Pambelé libro fue muy también. difícil, Pambelé fue muy difícil. Pambelé, Sí, sí, porque sí, hablaba poquito. muy poquito, disvaría en las respuestas, entonces me tocaba ubicarlo muy bien en el contexto histórico, ¿no? Mm, Pues muy bien. María Claro. Antonia. No, pues ya tenemos también los borradores de Mauricio, que son el libro que estás trabajando ahorita de periodismo y una novela. No, yo ¿Serán no tus estoy borradores? trabajando en un libro de periodismo, estoy trabajando en un libro de fútbol, que es diferente. Ah, ya. Y una novela, olvídense de eso. No, esperamos que en unos 3 años podamos estar ahí en la Feria del Libro de Bogotá, novela de Mauricio Silva Guzmán. Mauricio, pues muchas gracias por Vale, contarnos todo esto, vale. por venir a Borradores Silvestres. No, muy amables a ustedes por invitarme, muy queridas. ¿Por quién va en el mundial? No sé si ya tiene su favorito para ganárselo. Yo tengo un favorito, pero no va a ser. Y creo que no me gusta mucho. Creo que el campeón va a ser Brasil, pese a la Ah, presentación Es que esa historia yo me la conozco cuando empiezan así y para dónde va el ajá. asunto. Bueno, Bueno, veremos. vamos a ver. Borradores silvestres. ¿Cómo nos quedamos con esa conversación, Mónica? Me gustó porque veníamos haciendo como ficción, poesía con Manuela y nosotras éramos como las que siempre estábamos trayendo como el periodismo para comparar algo y esta vez era como el periodista y además un periodista que hizo los dos mundos o los tres incluso, que es como el periodismo diario, el periodismo semanal o un poco como más lento en el sentido de las revistas y luego ya el periodismo de libros. Entonces, me gustó la perspectiva, me gustó mucho como que estaba pensando en los periodistas de ahora, entonces no sé si lo sentiste así, pero daba consejos como para Sí, aquellos porque es periodistas. profe. Sí, entonces eso también me gustó porque además en este mundo de ahora el que hacer este periodismo que él hace más lento es más difícil, pues de todas maneras me parece importante todo lo que dijo. Por ejemplo, el momento en el que le dice a los periodistas que están como trabajando en diario o que no están haciendo en los temas que les guste, que En se web. hagan ellos Hmm. mismos cada mes o cada tanto como que lo llamó un plato gourmet. A mí ese me parece un consejo muy importante porque yo creo que vos y yo también nos pasó, ¿cierto? Como que uno había momentos en que el diario lo llevaba mucho, pero uno sacaba tiempo para hacer la entrevista que más, que uno sabía que le iba a gustar más o ese tema que aunque nadie fuera a leer, uno sí, uno quería meterse ahí a trabajarle. Eso me gustó mucho y a vos qué. No, y además es que, pues uno no está en el periodismo, pues porque de plata. O Ujú, sea, ya hay sí, una cosa como de pasión que ya te metió en ese camino, entonces de alguna manera tienes que sacar esa pasión que te llevó allá por algún lado, porque si no, pues ¿qué le estás sacando al periodismo? Pues nada, o sea, sí, no te está dando nada. Pero entiendo, bueno, sí. sí, chévere, a mí me Sí, gustó. Y estuvo pues muy uno bueno. pensando también en fútbol, que es diferente, como pues darle esa mirada al fútbol como Sí. tan especial, ¿no? Como ese Sí, lugar. mira lo que decías, que a veces es el momento, pero que lo bacano era todo lo que pasaba antes para llegar a ese momento. Eso fue, sí, me gustó mucho. Y bueno, como esa mirada de un periodismo que vale mucho la pena, pues, y que ahora hace tanta falta. Uf, Sí, sí, creo que muy interesante, además que contaba historias y
detalles y empezó muy bueno, pues con justo lo grabamos, se acabó el partido de España, Costa de Marfil y empezamos a grabar, entonces todavía tenía la emoción futbolera Y de... colgamos para que él vaya a ver otro partido. Ah, muy bien. Bueno, Don Nix, cuente a ver, ¿usted qué está leyendo? Estoy leyendo. No, pues muchas cosas. Tengo muchos libros empezados, no he como terminado nada, pero sí estoy viendo. A Muy ver, cuéntame. juiciosa. A mí la televisión me pone más Ve. juiciosa que los libros. Mm, Estoy viendo Cabo de Miedo, que hicieron una versión nueva en Apple, como serie. Cabo de Miedo es una película como muy icónica, ujú, como de suspenso del siglo XX, pero como que le hicieron este remake y es con Javier Bardem mm, como el malo. Y ya. pues es súper bueno, súper interesante y como la cinematografía, como muy bonita. Pues Apple está haciendo series muy bacancitas Bueno. y esta pues es de suspenso que me encanta, o sea, ya soy adicta a los Ah, no dramas, sabía. yo no has visto los memes de que las mujeres son todas como, ay, me voy a relajar y escuchando el podcast de True Crime o viendo el No. documental de cómo asesinaron a no sé cuántas mil personas. Pues Ah. así estoy. Me, muy bien, me gusta, me gusta. Es que yo creo que uno tiene sus momentos lectores y sus momentos más. Yo sí, yo creo que eso no es una constante y yo abogo por eso, que a veces hay gente que dice hay que leer todos los días y yo creo que no, hay que ser como uno es. Y uno tiene, o a mí me pasa, pues uno tiene que ser como uno es. Yo, por ejemplo, soy épocas en que leo en un mes 15 libros y épocas en que en un mes leo si acaso uno. Y creo que está bien, o sea, que uno tiene Sí. que leer como uno es y como disfrutando, ¿cierto? No, Yo, y yo además estoy estaba, leyendo mucho para el podcast, entonces ya es sí, ya está, eso como también, ya, pero eso es lindo la también tarea. porque Sí, es como leer como con con oficio, propósito, ¿cierto? Sí, con sí. propósito. ¿Y tú Bueno, qué estás leyendo? yo estoy leyendo, a mí me gusta mucho Samantha, no sé cómo se pronuncia, Schweblin. Eh, Yo me había leído una novelita de ella que se llama Kentucky, hace mucho tiempo y me encantó. Y tenía pendiente uno de cuentos que se llama El Buen Mal y lo tenía ahí, no lo había podido leer, pero ahora que este premio tan importante que se ganó tanta plata, como que dije, bueno, voy a retomarla porque me gusta sus cuentos y la verdad voy en la mitad y hay unos muy impresionantes, sobre todo los inicios y la mitad. Todavía, vos sabes que yo siempre tengo problemas con ciertos finales. Todavía no me gustan todos los finales, pero muchos sí me han gustado y pues a mí ella me gusta mucho, así que bueno, ahí voy con el buen mal. Yo a ella sí la recomiendo, me parece muy interesante. Ve, pero ¿sabes? Sí que me compré, ya que Ujú. me acuerdo por acá. Hay el de historias de fantasmas de Sirius. Ah, yo me quiero leer ese también. Ay, Mm, sí, aunque me lo yo acabo de comprar. lo compraste en español, pues sería bueno leérselo que ese es el que cuenta la historia con todas las historias, pues cómo fue su Con relación con Paul Poloster. Auster. Sí, yo lo tengo Ujú. ahí pendiente, ese sí Entonces, me lo quiero te leer. contaré, te contaré. Chismes literarios, chismes Chismes, liter- literarios. Chismes literarias. Pues muy bien, Pero Tonix. bacano igual Cuenta. estar leyendo cuentos porque tú no escribes cuentos. Yo escribo cuentos, pero últimamente no, porque tengo problemas con el final, los finales. Entonces, tengo muchos cuentos empezados y parados, porque no sé cómo cerrar. Pareces showrunner de series que todos hacen la serie súper buena y al final ya Se cae. es, No sí, sé, es pero es que difícil. tengo un problema en general con los finales, porque y sobre todo de cuentos, porque es que el cuento es
un golpe, ¿cierto? Entonces el final tiene que ser tan bueno. Y ese es uno de los grandes problemas de los escritores Mm, de cuentos, porque es como que el final sea bueno es muy, muy difícil, muy, es de lo más difícil. Igual en todo, en el periodismo también, una crónica sin un buen final después, y creo que ese es un problema porque a uno le enseñaban como el lit es lo más importante, entonces mucha gente se centra como en el inicio y al luego se les principio. olvida. Pero yo me acuerdo que en la crónica de Martín Caparrós decía eso justamente, que mucha gente se centra como en el principio y usted cada tanto tiene que reiniciar el texto con otro, como teniendo otro buen principio cada tanto para que la gente pueda sostenerse ahí. Y yo creo que eso es real, que usted cada tanto tiene que hacer eso y por supuesto el final debe ser súper fundamental porque como queda uno de aburrido cuando el final es malo, ¿no? Sí, sí, Así sí, que sí. bueno, Tonix, despidámonos porque tenemos que seguir haciendo borradores silvestres. Vienen Ay, sí. muy buenos invitados, tenemos. Estoy muy emocionada por los invitados que vienen en camino. Así que prepárense que pronto venimos con más. Y bueno, este de fútbol que resultó también ser de periodismo, pero que creo que muy apenas para la época. Sí, nos veremos en las redes, no se olviden y nada. Y en el próximo capítulo. En el próximo capítulo en las redes en el newsletter que también tenemos y ahí les damos una cartica y un saludito. Así que hasta la próxima.